Feliz Santo Sábado, tengan cada uno de ustedes en esta mañana. Dios pueda derramar sus bendiciones sobre cada uno de nosotros. Y para seguir el estudio de esta mañana, vamos a ir al libro de Romanos, el capítulo número 12 y el verso número 2. Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Y dice el libro de Romanos 12:2 lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces nosotros vemos ahí que el Señor, a través del apóstol Pablo, nos está indicando a cada uno de nosotros que no nos conformemos a este mundo, sino que tratemos la transformación por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Ahora, vamos a ir al libro de Segunda de Corintios, el verso número 13, capítulo número 13, Segunda de Corintios, capítulo número 13, y el verso 5. Y dice lo siguiente: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Aquí hay algo muy interesante, porque primero el apóstol Pablo en Romanos dice que procuremos no conformarnos a este mundo, porque la conformación a este mundo puede ser que salgamos reprobados en nuestra fe, ¿verdad? La conformación de este mundo, a conformarme a este mundo, a ligarme a este mundo, las cosas que me atraen, las cosas que me separen del Señor, eso puede descalificarme de nuestra fe. Entonces por eso dice el apóstol que examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Pero anteriormente a eso, él dice: no conforméis a este mundo, porque el conformarme a las cosas de este mundo puede ser que me repruebe a mí si estoy en la fe, sí o no. Por eso dice: probaos a vosotros mismos. Probaos a vosotros mismos. Ahora hay algo muy interesante que encuentro en el libro Eventos de los Últimos Días, la página número 45. Dice lo siguiente: a medida que se acerque el fin, ahora, tenemos conciencia nosotros que el fin se está acercando, tenemos conciencia nosotros que el fin está cerca, tenemos conciencia nosotros de que los eventos y las escenas que están delante de nosotros son más que suficientes para poder entender estas palabras. A medida que se acerca el fin. Por eso hay una gran importancia de una renovación de nuestro entendimiento, y hay una gran importancia de examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe. Entonces sigue diciendo la página 45 de Eventos de los Últimos Días: a medida que se acerca el fin y la obra de dar la última amonestación al mundo se extiende y resulta más importante para los que aceptan la verdad presente tener una clara comprensión de la naturaleza e influencia de los testimonios en su previdencia. Dios vinculó con la obra del mensaje del tercer ángel desde su mismo nacimiento.
Entonces, el hermano White dice, y es muy clara, dice que el mensaje de los tres ángeles es como una áncora, es como una ancla para el pueblo de Dios. Por eso que nosotros debemos de examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe, porque corremos el peligro, como dice el apóstol Pablo en Romanos 12, de conformarnos a este mundo. Y sigue diciendo la página 45 de eventos de los últimos días. El tiempo transcurrido de 1844 fue un periodo de grandes eventos que abrió ante nuestros ojos, asombrados, la purificación del santuario que se lleva a cabo en el cielo y tuvo una decidida relación con el pueblo de Dios sobre la tierra. Ahora nosotros sabemos de que el santuario es la plataforma de la fe del pueblo para estos últimos días. Entonces, ¿cuál es el fundamento de nuestra fe? Es la comprensión, ¿verdad?, plena del ministerio de Cristo en el santuario celestial. Por eso dice acá que en el tiempo transcurrido de 1844 fue un periodo de grandes eventos que abrió ante nuestros ojos, asombrados, la purificación del santuario que se lleva a cabo en el cielo y tuvo una decidida relación con el pueblo de Dios sobre la tierra. ¿Por qué? Porque hay una íntima relación entre lo que sucede en el santuario y los adoradores aquí en la tierra. Hay una íntima relación. Si el santuario, por ejemplo, dice Daniel 8:14, luego de 2300 tarde y mañana el santuario será purificado. Si hay una purificación arriba, tiene que haber una purificación acá abajo, con cada uno de nosotros, porque nosotros somos un templo viviente. Nosotros hasta cantamos el cantito, y el canto dice, Dios transfórmame en ¿qué? En santuario. Ese es el canto que popularmente se canta, Dios transfórmame en santuario. Por eso hay una decidida relación con el pueblo de Dios sobre la tierra. También con los mensajes del primero, el segundo y con el tercer ángel. Y desplegó el estandarte en el cual estaban inscritos los mandamientos de Dios, la fe de Jesús. Uno de los hitos de este mensaje fue el templo de Dios, visto en el cielo por su pueblo amante de la verdad, y el arca que contenía la ley de Dios. Ahora, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Todo esto que está describiendo el hermano Juan es un compendio de lo que es nuestra fe, y es donde debe estar nuestra fe cimentada en estos últimos días. Por eso dice anteriormente a lo que estamos leyendo, dice, a medida que se acerca el fin y la obra del último mensaje de amonestación al mundo se extiende, resulta más importante para los que aceptan la verdad presente tener una clara comprensión de la naturaleza e influencia de los testimonios, porque ellos nos han aclarado, transcurrido el tiempo del 44, la fe del pueblo adventista. Ahora, hablamos de que el templo de Dios, los 10 mandamientos, la fe de Jesús, los 3 ángeles, el primero, el segundo, ¿verdad?, la luz del día de reposo del 4.º mandamiento resplandeció con sus fuertes rayos en el camino de los transgresores de la ley divina.
la no inmortalidad del alma de los malvados es un antiguo hito. No puedo recordar nada más que pueda colocarse bajo el título de los antiguos hitos. Entonces, estos que mencionamos o que menciona eventos de los últimos días, ¿son los hitos o son los postes indicadores de nuestra fe? Por lo cual nosotros debemos de permitirle al Señor ser guiados a través de ellos y no apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Por eso el Señor, sigue diciendo la página 46, el Señor nos ha hecho los depositarios de su ley. Nos ha confiado una verdad sagrada y eterna que debe darse a otros mediante advertencias fieles, reprensiones y palabras de aliento. Ahora, no solamente la verdad o el mensaje que nosotros poseemos tiene que ser presentado de una manera teórica, sino de una manera práctica. Porque vale más el testimonio práctico o viviente de lo que decimos que un sermón. Por eso es que el apóstol está diciendo: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Ahora, en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, leemos lo siguiente, y la página de ese libro es la 475, la 475, y dice lo siguiente: necesitamos entender el tiempo en que vivimos. ¿Verdad? Nosotros ya escuchamos de parte del hermano Oscar la importancia, por qué un reglamento, por qué cambios, por qué una reforma, por qué tantas cosas que debemos de salir de ellas y emprender un testimonio vivo. Porque dice: y será predicado el evangelio del reino. ¿Por qué? Por testimonio a toda la nación. ¿Y qué pasará cuando ese evangelio por testimonio sea predicado a todas las naciones? ¿Qué pasará? Vendrá el fin. Ahora, debemos y necesitamos entender el tiempo en que vivimos. Página 475 de Mensajes Selectos, el capítulo número 65, y dice, y el título dice: ¿cómo hacer frente a un punto de doctrina controvertido? Entonces dice: necesitamos entender el tiempo en que vivimos. No lo entendemos ni a media. Ok, aquí estamos en serios problemas, porque dice que no lo entendemos ni a media. Si conocemos una verdad, debemos de andar conforme como Él anduvo. A medida que nos acercamos al tiempo del fin, necesitamos comprender plenamente nuestra verdad. Ahora, necesitamos entender el tiempo en que vivimos. No lo entendemos ni a media. No lo aceptamos ni a media. Porque si nosotros aceptáramos y entendiéramos el tiempo en que vivimos, dice él, mueve dentro de mí cuando pienso en el enemigo al que tenemos que hacerle frente y en cuán pobre estamos preparados para eso. Hoy nosotros podemos ver y entender la preparación que nosotros necesitamos para hacerle frente
a los tiempos que nos esperan, tiempos de angustias que nos esperan, que el mismo profeta Daniel dice que son tiempos de angustias cual nunca ha habido desde que existe gente. Entonces la preparación, ¿verdad?, es a media. Y esa preparación que nosotros tenemos, nosotros no tenemos una cabal comprensión ni aceptamos que no estamos preparados para el conflicto. Ahora, dice la sierva del Señor, mi corazón se conmueve dentro de mí cuando pienso en el enemigo que tenemos que hacerle frente y en cuán pobremente estamos preparados para eso. Y por eso el Señor da una advertencia: velad y orad. Velad y orad. Porque todavía nosotros no tenemos esa percepción, o no pesamos en balanza al enemigo al cual nosotros debemos de enfrentar. Por eso dice acá, hay una preocupación en ella. Mi corazón se conmueve dentro de mí cuando pienso en el enemigo al que tenemos que hacer frente y en cuán pobremente estamos preparados para eso. O sea, nosotros debemos despertar, debemos examinarnos nosotros mismos si estamos en la fe, si estamos preparados para el conflicto. Entendemos que estamos en un conflicto cósmico y debemos entender que la lucha no es contra carne, no es contra sangre, sino es contra potestades que están ahí en los cielos, que están incitando a cada uno de nosotros para que el conflicto se dé. Ahora, sigue diciendo, las vicisitudes de los hijos de Israel y su actitud justamente antes de la primera venida de Cristo me han sido presentados vez tras vez para ilustrar la posición del pueblo de Dios en su experiencia. En su experiencia, y antes de la segunda venida de Cristo, cómo el enemigo se valía de cada oportunidad para dominar las mentes de los judíos y cómo hoy está procurando cegar las mentes de los siervos de Dios para que no puedan discernir la preciosa verdad. Ahora, entendemos nosotros el recorrido o la experiencia del pueblo de Israel en el desierto. Bueno, el apóstol Pablo en 1 Corintios 10 nos da una pequeña reseña. El apóstol Pablo en 1 Corintios 10 nos da una pequeña reseña, porque dice aquí las vicisitudes de los hijos de Israel y su actitud justamente antes de la primera venida de Cristo me han sido presentadas vez tras vez para ilustrar la posición del pueblo de Dios en su experiencia antes de la segunda venida de Cristo. O sea que hay un contexto, ¿verdad? Hay un contexto paralelo entre la actitud del pueblo de Dios antes de su primera venida, ¿verdad?, y la actitud nuestra antes de su segunda venida. Entonces por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 10 dice: ¿por qué no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar? Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y todos, en algún momento, y por ende estamos nosotros aquí
hemos recibido esa bebida espiritual o ese pan espiritual. Pero sigue diciendo, pero de lo demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Entonces por eso nosotros debemos de velar. Nosotros por eso debemos de velar y orar. Porque mira, que no quedemos en el desierto. Por eso la hermana Juárez está diciendo algo muy interesante. Mi corazón se conmueve dentro de mí cuando pienso en el enemigo al que tenemos que hacer frente y en cuán pobres estamos preparados para eso. El pueblo de Israel en el desierto, muchos quedaron, toda una generación quedó en el desierto. Toda una generación quedó en el desierto, salvo 2 de esa generación quedaron postrados, quedaron ahí en el desierto. ¿Por qué? Aunque ellos comían y bebían de esa comida y esa bebida espiritual, pero quedaron postrados en el desierto. Una de las características por la cual el pueblo de Israel en el desierto tuvo que pasar algunas vicisitudes, y cuando vinieron las vicisitudes, una de las características, ¿cuál fue? La murmuración. La murmuración, la rebelión, el descontento hizo que toda una generación quedara postrada en el desierto. Y más estas cosas, la advertencia, más estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ahora, cuando Cristo vino, sigue diciendo este capítulo, cuando Cristo vino a nuestro mundo, Satanás dominaba el terreno. Disputó cada centímetro en la senda de Cristo, desde el pesebre al Calvario. Ahora podemos nosotros medir eso y entender eso. Disputó cada centímetro, desde el pesebre hasta el Calvario. O sea, nosotros estamos en una lucha férrea, ¿verdad?, contra el enemigo, y nosotros debemos de valorar que dice que el enemigo ha descendido con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Pero es muy interesante esto. Satanás había acusado a Dios de que requería abnegación de los ángeles, cuando él mismo no sabía nada de lo que significaba, y cuando él mismo no haría ningún sacrificio por otro. Esta fue la acusación que Satanás hizo contra Dios en el cielo, y después de que el maligno fue expulsado del cielo, él continuamente acusó al Señor de que imponía un servicio exigente que él mismo no estaba dispuesto a prestar. Y eso falso, porque Dios cuando puso al hombre, cuando creó al hombre y lo puso en el jardín del Edén, lo creó a imagen y semejanza divina y le entregó algo muy especial. ¿Y qué fue lo que le entregó? El libre albedrío, la capacidad y el poder de ¿qué? De elegir. Pero Satanás estaba haciendo una acusación que no tenía base, no tenía ningún fundamento. Ahora, él continuamente acusó al Señor de que imponía un servicio exigente que él mismo no estaba dispuesto a prestar. Ahora, Cristo vino al mundo para hacer frente a esas falsas acusaciones y para revelar al Padre. No podemos concebir la humillación que sufrió al tomar nuestra naturaleza sobre sí. No que el acto en sí
pertenecer a la raza humana fuera una desgracia. Pero Cristo era la majestad del cielo, el Rey de la gloria, y se humilló a sí mismo para convertirse en una criatura y sufrir la necesidad y aflicciones de los mortales. Ahora, eso para nuestra mente todavía es una cuestión que nosotros no podemos entender. Porque Cristo, la majestad del cielo, dice aquí, el Rey de gloria, se humilló a sí mismo para convertirse en una criatura y sufrir las necesidades. ¿Para qué? Para darnos ejemplo a nosotros. Para darnos ejemplo a nosotros. Aquel que todo lo tenía, se despojó de todo eso, se humilló hasta lo sumo y hasta la muerte, dice, y muerte de cruz, para poder darnos ejemplos a nosotros. ¿Verdad? Ahora, escuchamos aquí que dice que Cristo continuamente recibía del Padre, ¿verdad?, un bautismo nuevo del Espíritu Santo cada mañana. Ahora, nosotros no podemos pretender ganar victoria sobre el pecado cuando nosotros no estamos en la experiencia de Cristo. Porque dice que la majestad del cielo, el Rey de la gloria, se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo para convertirse en una criatura y sufrir las necesidades y aflicciones de los mortales. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Entonces, en esta mañana, en todo lo que nosotros venimos estudiando y analizando, que el Señor nos está invitando a que nosotros no nos conformemos a este mundo, a que nosotros realmente renunciemos a las cosas de este mundo, a que nosotros nos humillemos, que nosotros podamos entrar a un revivimiento, que nosotros podamos entrar a una reforma cabal, guiada por su Espíritu, y entender que es preciso en estos momentos que nosotros vivimos, porque dice acá, necesitábamos entender el tiempo en que vivimos. Necesitamos entender el tiempo en que vivimos. Necesitamos hacer examinados a vosotros mismos, un autoexamen. Examinaos a vosotros mismos si estamos en la fe. Ahora, sigue diciendo aquí, Cristo había dado preciosas gemas de verdad, pero los hombres la habían envuelto con los andrajos de las supersticiones y el error. Les había impartido la palabra de vida, pero no vivieron de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y el pueblo de Israel se entretejió en un montón de situaciones que dice aquí que la habían envuelto con los andrajos de las supersticiones y el error. Les había impartido las palabras de vida, pero no vivieron de cada palabra que sale de la boca de Dios. Ahora dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, no seáis idólatras. No seáis idólatras. Cuando el yo lo tenemos en alta estima, es una idolatría. Cuando el yo lo tenemos en alta estima, es una gran idolatría. Y cuando nosotros creemos ser algo no siendo nada, a nosotros mismos nos engañamos, ¿verdad? Ahora dice, no seáis idólatras, como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ahora, Cristo les había impartido las palabras de vida, pero no vivieron de cada palabra que sale de la boca de Dios.
Ahora es el tiempo de vivir de acuerdo a cada palabra que sale de la boca de Dios. Porque de las palabras a los hechos hay una gran distancia. De las palabras a los hechos hay una gran distancia. Y sigue diciendo, vio que el mundo no podía hallar la palabra de Dios porque estaban ocultas por las tradiciones de los hombres. O sea, ¿cómo puede ver el mundo en nosotros la fe que nosotros profesamos ser si está envuelta en tradiciones de los hombres? Vino para colocar delante del mundo la importancia relativa del cielo y de la tierra y para poner la verdad en el lugar que le corresponde. Solo Jesús podía revelar la verdad que era necesaria que conocieran los hombres a fin de que pudieran obtener la salvación. Solo Él podía colocarla en el marco de la verdad y fue su obra liberarla del error y presentarla delante de los hombres en su luz celestial. Ahora, el deseo de toda la gente dice algo muy interesante. Dice que cuando Cristo vino a la tierra, habían ya 4000 años de generación de pecado. Dice que la estampa y la figura de Satanás se podía ver en los hombres. La figura y la estampa de Satanás se podía ver en los hombres. Y algo muy interesante, y va más allá. Dice que el pueblo que Dios había escogido como base y columna de la verdad se había desviado de la verdad. El pueblo que Dios había escogido como base y columna de la verdad se había apartado de sus principios. ¿Por qué? Porque dice acá que estaba envuelta en andrajos. Estaba envuelta en justicia propia. Y Satanás se sintió movido a oponerse a Cristo. ¿Por qué? ¿Acaso no había hecho todo lo posible de la caída para hacer que la luz pareciera tiniebla y las tinieblas luz? O sea, nosotros debemos entender el conflicto en el cual estamos. Una lucha que es espiritual y nosotros no podemos ver los ángeles malignos que están ahí sentados a la par nuestra. Nosotros no los podemos ver, pero debemos entender que esta lucha es espiritual y que ángeles malignos, legiones de ángeles están al lado nuestro para poder hacer o inducirnos a que nosotros actuemos todo lo contrario a la fe nuestra. Por lo tanto, Satanás sintió movido a oponerse a Cristo. ¿Acaso no había hecho todo lo posible de la caída para hacer que la luz pareciera tiniebla y las tinieblas luz? Mientras Cristo procuraba presentar delante de la gente la verdad en su debida relación con la salvación, Satanás obraba mediante los dirigentes judíos y le inspiraba enemistad contra el Redentor del mundo. ¿Sobre quiénes oraba Satanás? Sobre los dirigentes judíos. Y les inspiraba enemistad contra el Redentor del mundo. Ellos se determinaron a hacer todo lo que estuviera en su poder para impedir que hiciera una impresión sobre la mente de la gente y sobre la mente de los discípulos. Cierro con esto, voy a parafrasear lo siguiente. El deseo de toda la gente, creo que está en el capítulo de los primeros evangelistas. Dice que los mismos discípulos quedaban perplejos. Y habían tres cosas que impedían que los discípulos pudieran entender esta verdad y esta luz. Uno de ellos eran los rabinos. 2 era la educación. Y número 3 era la tradición. Tres cosas que a ellos les impedían. Estos tres métodos ocupó Satanás para que esta luz fuera entendida o fuera revelada. Educación, los rabinos y la tradición. Y oiga bien lo que dice aquí. Satanás se sintió movido a oponerse a Cristo. ¿Acaso no había hecho todo lo posible desde la caída para hacer que la luz apareciera tiniebla y las tinieblas luz? Mientras Cristo procuraba presentar
delante de la gente la verdad en su debida relación con la salvación. Satanás obraba mediante los dirigentes judíos y le inspiraba enemistad contra el Redentor del mundo. Ellos determinaron hacer todo lo que estuviera en su poder para impedir que hiciera una impresión sobre la gente. Ahora, ¿cómo anhelaba Cristo exponer a los sacerdotes los mayores tesoros de la verdad? ¿Cómo ardía en su corazón por eso? Pero la mente de ellos se había plasmado en un molde tal que era casi imposible revelar las verdades relativas al reino de Cristo. Las escrituras no habían sido leídas correctamente. Los judíos estaban esperando el advenimiento del Mesías, pero habían pensado que debía venir en toda la gloria que lo acompañara en su segunda aparición. Pero esto no era así. Esto no era así. Él apareció, como dice en este capítulo, que la majestad del cielo lo dejó todo. Y apareció y nació en un lugar donde nadie lo esperaba, dando ejemplo de abnegación y de humillación. Ahora, examinamos vosotros mismos. No nos conformemos a este mundo. Y aprendamos de la vida del Salvador. ¿Verdad? Aprendamos de la vida del Salvador. Abnegación, humillación, sacrificio, una entrega total del yo al altar. Y realmente fue la ofrenda. Fue la ofrenda como ejemplo para nosotros. Una ofrenda total. ¿Verdad? Una ofrenda total. Y por eso dice el apóstol Pablo en Romanos 12, dice, presentáis vuestros cuerpos como una ofrenda. ¿Un símbolo de qué? De una entrega y una muerte al mundo. Presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y esta es una cuestión de todos los días, es una cuestión de cada mañana, es una cuestión de cada segundo, es una cuestión de cada minuto, porque Satanás, dice aquí, esto es interesante para valorar, ¿verdad? Satanás le siguió las pisadas al Redentor desde el pesebre hasta el Calvario. Y no crea que no va a hacer lo mismo con nosotros, que no está haciendo lo mismo con nosotros. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Feliz Santo Sábado.